¿eh? Así es. Alguien a quien recurrimos habitualmente, como es el economista David Miazo, de Data Miazo, a quien ya estamos saludando. David, ¿cómo va? Gonzalo, Marcos, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, va a generar la primera pregunta. ¿Qué valoración haces del primer año económico de Milei? Facilita la primera. No, yo creo que es fácil porque es positiva, sobre todo respecto a las expectativas que teníamos en diciembre del año pasado, ¿no? Donde estábamos esperando una situación económica por demás compleja, que fue compleja, sobre todo en el verano, pero creo que hoy gran parte de las variables están mejor de lo que podemos esperar. Ujú. Arrancando por el dólar, que ustedes lo mencionaban en la introducción, yo digo que esto es como el lisoform. El 99,9 de todos los economistas pensaban que era imposible que tengamos este tipo de cambio en este momento. Eso da una gran sensación de estabilidad. Ayudó también, junto a la política fiscal y monetaria, a una baja muy sensible del ritmo de la inflación, 2,7 el mes pasado. La semana que viene vamos a saber el número de noviembre, pero también se espera cercano al 2,7, 2,8, ese es el número que se está esperando. Baja significativa de riesgo país. En este momento del año pasado estábamos en 2.000 puntos, ahora estamos en 750. Eso es muy importante para el refinanciamiento de la deuda, la sostenibilidad de la deuda también. Todo el año con superávit fiscal, más allá que podamos discutir algún maquillaje en algunos puntos, pero se logró mostrar. Así que yo creo que la tasa de interés, hoy tenemos una Badlar en 35%, hace un año estaba en 143, con una tasa efectiva del 250, que era también muy poco sostenible. Así que creo que en muchos de estos aspectos, sobre todo los macro, como ustedes también dijeron en la introducción, con buenas noticias que empezaron en el mes de septiembre. Sí, que ustedes también lo mencionaban, con salarios que sí han recuperado, por ejemplo, hasta septiembre, que tengo datos, contra marzo fue el peor punto, han recuperado el 13% del poder adquisitivo, obviamente desde el subsuelo, después de una pérdida de poder adquisitivo que arrancó a inicios de 2018, o sea, acumuló 6 años con una caída en particular durante el verano, a lo que se le sumó, digamos, la caída del verano, pero con un poder adquisitivo que empieza a recuperar lentamente. Parte de esa mejora real de los salarios la han captado la suba de los servicios de los servicios públicos, de tarifas de los servicios públicos, y por eso estamos tardando en ver ese impacto en el consumo masivo que se empieza a dar, pero lentamente, no de manera rápida, que se sienta tan rápido en los bolsillos, pero se está empezando a ver en lo que es el consumo masivo de bienes de bienes de consumo, lo que se le llama, y después los bienes de uso, los bienes durables, como son electrodomésticos, autos, etcétera. Por un lado, no hay demasiado apuro en comprarlos porque eh, la, la, la caída del impuesto país, la apertura comercial, está haciendo esperar que esos precios no suban, sino que al contrario, que alguna probabilidad de baja tengan, pero los empieza a ayudar mucho también el crédito Claro. más barato, la aparición de las 12 cuotas, que han vuelto las 12 cuotas sin interés en gran parte de los comercios. Así que entre alguna recuperación del salario desde el subsuelo, de nuevo, y sumado a estas otras, vamos a empezar a ver y estamos empezando a ver esa recuperación del consumo, que de nuevo viene de niveles realmente muy bajos. Bueno, está esa dicotomía, ¿no, David? Entre esos números muy buenos de la macroeconomía y cómo a la gente, al asalariado, al trabajador, se le hace muy cuesta arriba cada mes, ¿no? Llegar a fin de mes, una odisea para gran parte de los trabajadores. Esta recuperación lenta que vos decís del poder adquisitivo, ¿prefigura que también la salida de la recesión sea lenta, sea un proceso que lleve todavía unos meses más? Sí, a ver, técnicamente ya salimos de la recesión, o sea, los indicadores ya dan que salimos de la recesión. Eh, los niveles de empleo en el mes de agosto, a ver, el punto más bajo de actividad fue en el mes de abril. El punto más bajo de salario fue en el mes de marzo. Desde ahí han comenzado a recuperar. Perdón, el nivel más bajo de empleo fue en el mes de julio. Por lo tanto, la recuperación del nivel de empleo recién arrancó en agosto.
Desde ahí empezaron a recuperar. ¿Qué pasa? Vienen de un subsuelo, como te digo, de 6 años de acumulación de pérdida de poder adquisitivo con la inyección de la pérdida de poder adquisitivo del verano por la inflación, sobre todo de diciembre y enero. Eh, pero digamos, de la recesión, estadísticamente ya sabemos. El tema es que es lento y cuesta verlo de manera significativa en los bolsillos y en la calle, pero yo creo que es algo que va a seguir sucediendo, digamos. Puede ser lento, algún sector lo puede estar viendo un poquito más rápido, otro un poquito más lento, pero es algo que se va a ir consolidando con los meses y creo que políticamente el gobierno le va a terminar jugando a favor porque se va a ir sintiendo más a medida que avanza el 2025 y creo que a las elecciones va a llegar muy fortalecido. Entonces, en términos políticos también le va a servir porque yo creo que si bien puede venir lento y alguien lo puede sentir más o menos, es algo que se va a ir consolidando mes a mes. Y más que dicotomía macro-micro, por decirlo de alguna manera, son los procesos, los tiempos. Arrancó estabilizándose la macro y después arranca recuperándose la micro o la actividad económica de todos los días. David, te hago una de las preguntas. Vos decías, mencionabas el dólar. ¿Hay atraso en el valor del dólar? ¿Qué pasa con esa discusión? Y si puede haber algún tipo de, bueno, por allí cambio de estrategia de parte del gobierno, si es posible mover el dólar, se sabe que implica volver otra vez para atrás, empujar precios, bueno, sabemos lo que ocurre cada vez que hay algún tipo de devaluación, pérdida de nuevo del poder adquisitivo y demás. Además, empiezan a ingresar los dólares de la FINA, por lo cual oferta parece que va a haber. ¿Cómo ves ese mercado? Arranco de atrás para adelante. Dale. No creo que el gobierno quiera subir el tipo de cambio, ni lo busque como estrategia. Creo que vamos a un tipo de cambio bajo o a una apreciación cambiaria o a un atraso cambiario, como el nombre que le quieras poner, permanente, digamos, que llegó para quedarse, que no fue una situación de un par de meses, incluso con una salida del cepo. Yo creo que vamos a salir del cepo en los próximos 30 días. Hacia finales de diciembre creo que salimos del cepo. Incluso esa salida del cepo no va a significar un salto cambiario. Entonces, ese tipo de cambio bajo llegó para quedarse, creo que es la realidad. ¿Hay atraso o no hay atraso? Si lo miramos en términos históricos, hay atraso. Creo que es algo ya innegable. Ya está por debajo, ya está en el nivel de antes de la devaluación de diciembre del año pasado. Ya está por debajo de la devaluación de masa de 3 meses antes de septiembre del año pasado. Ya está por debajo del dólar de 18 pesos que teníamos a comienzos de 2018 con Macri, antes de todas las devaluaciones. Es decir, si lo miramos en términos históricos, ya están los puntos previos a las grandes devaluaciones de los últimos 10 años. Entonces, con eso yo te digo, sí, efectivamente está atrasado el tipo de cambio. Lo cual no significa que no sea sostenible en el tiempo ese atraso. Porque ese atraso, por ejemplo, Massa y Alberto lo sostuvieron a base de cepo, a base de no pagar importaciones. Y de perder reservas. Dejar las reservas netas en menos 12.000 millones de dólares. Claro. Macri lo sostuvo a base de deuda. Cristina lo sostuvo a base de quemar las reservas que tenía el Banco Central. Digamos, los gobiernos anteriores tuvieron atrasos cambiarios, en algunos puntos como los que acabo de mencionar, y los tuvieron de esa manera. La apuesta del gobierno es que esta vez va a ser distinto porque tenemos un superávit energético creciente. Entonces, la apuesta del gobierno es decir, bueno, esta vez toda la demanda de dólares que genera el atraso cambiario, vía importaciones, vía turismo, vía atesoramiento, esta vez se va a sostener en una primera etapa gracias a inversiones y en una segunda etapa gracias al superávit energético que en estas otras ocasiones que acabo de mencionar era deficitario. O sea, lo que en esas otras ocasiones fue un problema, ahora va a ser la solución que va a permitir sostener esto. Por eso es que estoy diciendo que creo que incluso ante una salida del cepo y todo, vamos a un tipo de cambio bajo que va a permanecer en el tiempo. Desconozco hasta cuánto, pero estas son las apuestas que hace el gobierno por las cuales cree que va a ser sostenible este nuevo nivel de tipo de cambio. Está bien. Lo último, David, ¿y el campo?
Bueno, el campo, manteniéndonos respecto al tema del dólar, es el que menos tipo de cambio necesita de las actividades económicas del país porque es el más competitivo. Es el que menos necesita una devaluación o un tipo de cambio más alto. Pero ¿qué pasa? Tenemos este nivel de tipo de cambio que decimos que es bajo, que está atrasado, pero además el campo tiene retenciones. O sea, un tipo de cambio oficial de 1.000 pesos, para las sojas son 670 pesos, ¿no? Claro. Los economistas le llamamos tipo de cambio efectivo a esa cuenta. Bueno, ese es el problema. Y en un contexto de precios internacionales que no son los mejores. Entonces, el campo está en una situación de rentabilidad, sobre todo la agricultura, bueno, la ganadería también, pero la agricultura, porque no tiene mucha salida la ganadería, probablemente con alguna recuperación del consumo, puede haber alguna recuperación de precios, pero la agricultura, con este tipo de cambio efectivo, tipo de cambio, más retenciones, más la situación de precios internacionales, la rentabilidad está complicada y yo creo que vamos a empezar a ver cómo va creciendo el reclamo de los productores de acá a la cosecha y de acá a la siembra del año que viene, si nada cambia de manera significativa. Está bien. David, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Muy amable. Igualmente. Para la próxima. David Miazo, economista, bueno, analizando el primer año de Milei, que dio muchas sorpresas, ¿no? Sí. Por un lado, anticipó lo que iba a hacer en términos de ajuste, pero nadie se imaginaba, como dijo David, que hoy que el peso se iba a apreciar como se apreció. Cuando La moneda que más se apreció, ¿no? Cuando se esperaba precisamente lo contrario, ¿no? Sí, sí. O por lo menos se pronosticaba, porque el propio presidente había dicho, recordemos que el peso era excremento. Sí, que se iba a eliminar. Y que iba a dolarizar. Claro. Bueno, esa idea de dolarizar quedó en el olvido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una breve pausa, ya volvemos.